Hermanos, vamos a volver una vez más al tema de Mateo 10. Tenía otros pensamientos preparados para compartir de Timoteo, pero me gustaría seguir con esta línea de pensamiento que tocamos en la clase de la inspiración de la palabra sagrada. Hay otros textos que también nos enseñan la naturaleza de la inspiración. Por supuesto, segunda de Timoteo 3, es bueno recordar que Cristo dijo, segunda de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada aquí, inspirado por Dios, es una sola palabra. La palabra significa la respiración de Dios. Dios respiró. Es el aliento de Dios. Dios habla y las palabras en la Biblia, la escritura, son el efecto de este aliento de Dios. Por lo tanto, no hay defecto en las palabras, porque dice son útiles para enseñar. Cada palabra es útil para enseñar. También es útil para redarguir. Es decir, nos da la definición del pecado. No podemos desconfiar, no podemos dudar que cuando Dios habla en la Escritura, habla de lo que es la verdad, absolutamente la norma que Dios manda a todos los hombres. Los hombres siempre quieren argumentar con Dios y quieren decir que lo que Dios condena no es malo. Y al mismo tiempo, a cambio, dicen que a veces lo que Dios manda es malo. Llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Siempre ha sido la costumbre de los hombres. Entonces, la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia. La instrucción en justicia también se refleja en las historias que tenemos en la Biblia. Aún las historias maravillosas, por ejemplo, la historia de Jonás. Muchos hacen burla del profeta Jonás, de que no quiso obedecer a Dios, huyó de Dios y se puso en una barca, ¿verdad? Y llegó la tormenta, ¿y qué pasó? Pues lo tiraron los marineros al mar y un pez le tragó y se mantuvo, Dios le mantuvo vivo 3 días. ¿Será posible? Sí, pues con Dios es posible. Todo es posible con Dios. Uno que cree en Dios, uno que cree que Dios nos dio esta historia, podemos creer eso. El que nos creó el universo, el que hace uno que viva o muera, es el mismo Dios. Nos sostiene todo el día. Entonces, pero la historia sigue que entonces el pez le vomitó allá en la tierra seca y anduvo y cumplió la voluntad de Dios, predicó el mensaje de Dios a Nínive y también, maravilloso, esta ciudad gentil se arrepintió por medio de la enseñanza de este profeta
judío, ¿verdad? ¿Será posible? Este llegó a ser la capital de un gran imperio de los asirios que conquistó todo el mundo después. ¿Será posible? Pues claro que sí. La palabra que Dios le dio a Jonás tuvo este efecto. Esto no es un mito, es la palabra sagrada de Dios. Entonces nos instruye en justicia. En este caso, ¿qué justicia? Uno que peca contra Dios, uno que no obedece a Dios y huye de Dios, no puede escapar. No hay lugar en donde esconderse de Dios. Dios sabe, Dios ve. No hay lugar, no hay un mar tan profundo donde el hombre pueda esconderse de Dios. Y ahí Dios manda a los monstruos del mar y le puede entregar al hombre. La maravilla es que esta enseñanza, como toda la Biblia, está llena de estas historias que nos enseñan la justicia. Pero leyendo ahora de 1 de Pedro, me gustaría leer de capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, habla de la palabra sagrada que nos salva. Menciona comenzando dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora dice el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive, como dice Hebreos 4:12, vive, es una espada de dos filos, dice corta hasta partir el alma, el espíritu. Esto es la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dice, purificados por la obediencia a la verdad. La verdad es la misma cosa como la palabra de Dios. Mediante el Espíritu, porque el Espíritu nos da estas palabras que nos instruyen, que penetran, es la simiente corruptible. Entonces, que nos hace vivir y permanecer para siempre. Ahora, segundo de Pedro, vuelve al tema de esta inspiración. Segundo de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas hablaron por medio del aliento del Espíritu Santo, dice. No por la voluntad del hombre mismo. No fue la opinión del profeta.
No fue la opinión de un grupo de profetas o un grupo de hombres, un concilio, no por la voluntad humana, sino los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es la palabra de profecía 19. Es la palabra anunciada que es una antorcha que alumbra, porque es la verdad. Estamos más y más conscientes, hermanos, de que vivimos en un mundo de mucha mentira y mucho engaño. Y es más y más difícil saber cuál es la verdad. Ahora, en los días en los cuales el gobierno maneja toda fuente de información, hemos pasado estos casi 2 años ahora de la plaga del COVID-19. Hemos oído de varias fuentes de información. Dicen una cosa y otro día contradicen lo que habían dicho antes. Y uno dice, otro dice otra cosa. Y son todos supuestamente fuentes de información oficiales del gobierno o de las agencias del gobierno. O del mundo, estas agencias internacionales que han hecho sus estudios y dicen que una cosa y otra cosa, y no sabemos a quién creer. En tantas cosas sucede que mañana nos dice otra cosa, entonces lo que habían dicho antes fue una mentira, un engaño. ¿A quién podemos creer? Pues de los hombres es difícil creer o confiar en ningún hombre. Especialmente de los que son de hombres de poderes, los tiranos, los que están manejando toda fuente de información. Dios, al contrario, envió a su Hijo y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, obedecemos la verdad. Dios es Dios de verdad. Dios es Dios de orden. Dios hace promesas hace 2000 años atrás. Hace 3000 años atrás. Ahora, después de tantos años, ¿qué hace? Exactamente lo que dijo. Dios cumple. Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Entonces, el concepto de nuestro trabajo, volviendo a Mateo 10, es proclamamos la verdad de nuestro Dios, que no tiene variación. Dios siempre hace bien. Dios no es caprichoso, no cambia la mente y dice que una vez esto está bueno y otro día dice que es malo. Dios no es así. Dios siempre es lo mismo. Entonces dice, seremos entonces perseguidos y tenemos que aceptar este precio de ser discípulo. Todo discípulo. Es como dijo en Mateo 5 en las bienaventuranzas. Volviendo al capítulo 5, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿De quiénes habla aquí? ¿De los apóstoles? Pues más que los apóstoles. Está hablando de todos. Está hablando también de nosotros. ¿Quiénes son? Los que dice, de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Si no queremos sufrir por Cristo, no podemos tomar parte del reino de los cielos.
cuesta todo lo que somos, todo lo que queremos. Dice, gente nos van a vituperar y perseguir. Nos van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Por eso tenemos que cuidarnos de no creer todo lo que los hombres dicen en contra de un justo. Un hermano en Cristo que sirve con fidelidad a Dios, muchos van a subir, levantarse para acusarle de mal. Cuidado de creer toda acusación falsa, toda mentira que se echa contra el cristiano. Pero, ¿cómo debemos de pensar? Gozaos, dice. Ahora, en capítulo 10, dice en el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes serán salvos? No solamente los que creen. Ni siquiera habla solamente de los que se bautizan. ¿Están cantando? No. Ok. Okay. Muy bien. ¿Quiénes serán salvos? Los que perseveren aún bajo la persecución. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dice. Este será salvo. Y si hacemos muy bien por muchos años, pero no, estoy cansado de ser cristiano. Ya he hecho bastante, estoy listo para jubilarme, ¿verdad? Ya tengo en el banco, ya tengo todo invertido, ahora me jubilo, ¿verdad? ¿Cuándo llegará ese día? No, en esta vida, no. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la vida, dice. Seremos, tal vez, aborrecidos. Me gusta cuando la gente me ama. Me gusta. Cuando me alaban, todos, me gusta. Cuando estoy en Facebook y tengo 1000 likes, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? O me gusta, dice. 1000 me gustas, ¿verdad? Me gusta cuando todos hablan bien de mí. Pero, ¿qué de Dios? ¿Cuánto vale si todo el mundo habla bien de mí y Dios no? ¿Soy exitoso o fracaso? Es un fracaso, ¿verdad? Tenemos que aceptar que el servicio a Dios puede ser muy solitario, porque la gran mayoría no nos van a querer, aunque nos querramos. No somos locos, ¿no? Es que no hay nadie que le guste sufrir, no hay nadie que le guste que todo el mundo nos aborrezca. No, nadie le gusta. Pero de todos modos, esto es la prueba de poder aguantar el vituperio de los demás. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto habla de Mateo 24 adelante, cuando habla de la persecución de la iglesia, sería más y más intenso hasta la destrucción de Jerusalén. Habría en el año 70, estamos hablando de el año tal vez 30, 33, algo así. En estos días Jesús estaba enseñando, 40 años después
hubo guerra en Judea, en Jerusalén, y la ciudad fue destruida, el templo, esto fue el fin del templo de antigüedad. Pero antes, como leemos aquí también en Mateo 24, hubo mucha persecución y más severa la persecución. Entonces dice, hasta este día, cuando viniera el Hijo del Hombre, entonces tuvieran que huir. No había malo. No había nada malo en huir. ¿Alguien le quiere matar? ¿Está bien huir? Claro que sí. Está bien. No hay, cuando querían matar al apóstol Pablo, estaba en Damasco, ¿qué hicieron? Le dejaron escapar en una canasta, ¿verdad? Sobre el muro. Los hermanos le enviaron a otra ciudad. Cuando estuvo en Tesalónica y querían matarle ayer, huyó a Berea. Entonces, así fue la historia de ellos. Y también, si nos quieren matar ellos, ¿podemos nosotros huir? Sí podemos. No tenemos que quedarnos hasta que ellos nos mataran. Pero yendo, así seguiremos predicando la palabra y compartiendo la palabra con los demás en otras ciudades. El 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Llegando entonces al versículo 26, él nos dice que no debemos de temer. Ese es el problema que tenemos tantas veces en esta vida. Hay muchas cosas, estamos muy débiles y muy frágiles la vida aquí. 3 veces dice, no los temáis. En 26, 28, 31, así que no los temáis, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Oculto. ¿Qué es oculto? Pues los enemigos de Cristo ocultaban su maldad. Pues Jesús dijo que los fariseos y los escribas eran hipócritas. ¿Se acuerdan? Hipócritas. ¿Por qué? Pretendían ser justos y con una queja justa en contra de Jesús. Y no eran sinceros. Eran injustos. Esto es la mentira, es el engaño. ¿Cómo podía Jesús defenderse? Pues él podía contestar si fue cuestión de la práctica o de la enseñanza de Jesús. Pero varias veces Jesús les dice, hipócritas, ustedes saben mejor. Pero es como el caso de condenar a Jesús por no lavar las manos antes de comer. Inmundo decían de Jesús. Pero Jesús los enseñó la verdad de que no es la inmundicia física que contamina al hombre, es lo que procede del corazón. Es el pecado que contamina el hombre. Pero al mismo tiempo dice que estos hombres eran hipócritas, habían fabricado leyes para contradecir las leyes de Dios. Entonces, para no cumplir sus deberes. Y así en sus oraciones, siempre públicamente, con una voz alta, daban su limosna públicamente para llamar la atención a su justicia. Pero la verdad es que eran como una tumba de huesos cubierta de blanco. Blanco parece limpio, pero adentro, ¿cómo está? Con inmundicia, con corrupción, ¿verdad? De un cuerpo muerto. Esto es la hipocresía. Entonces,
Dice así que no les temáis porque nada hay encubierto. Esta es la falsedad, ¿verdad? La hipocresía. Parecen muy justos y tiran mentiras al hombre, al cristiano justo. Pero dice, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Cuando nos llaman mentirosos, nos llaman pecaminosos, nos llaman corruptos, nos llaman hombres de odio. Dicen que los cristianos todos somos llenos de odio porque condenamos al pecador. Pero dice, a veces tenemos vergüenza de seguir hablando. Tenemos vergüenza de hablar porque todo el mundo piensa que somos malos. Pero dice, no se preocupe. Lo que dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que os oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, desde las alturas, de los techos de las casas. Proclamarlo. No vamos a dejar que los hombres nos callen la boca. El evangelio se debe proclamar. Y dice el 28, este versículo es muy importante. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Okay? Los hombres pueden matar ¿qué? El cuerpo. Es todo. No pueden hacer más. Que no pueden. Hay algo que tenemos, es más el cuerpo. Es el alma. Es la vida verdadera, no solamente el aliento de uno, pero la vida. El hombre tiene espíritu y alma que permanece. Cuando morimos, seguimos vivos de una manera que no podemos comprender. Pero es algo que Dios nos da. Pero dice, no pueden matar el alma. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién inventó el concepto del infierno? Esto fue Jesús. ¿Sabía Jesús de lo que hablaba? Claro que sí, Jesús sabía. Jesús descendió del cielo, Él sabe que hay un lugar de castigo. Hay un lugar de tormento eterno para los que desobedecen a Dios. Dios nos ha dado algo que permanece para siempre. Entonces, con este espíritu, este alma, Dios nos puede juzgar y nos puede castigar para la eternidad. Entonces, cuando pensamos en lo que los hombres pueden hacer a nosotros, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si nos están mintiendo, si nos están abusando, si la vida aquí es desesperada, ¿sabe Dios lo que sufrimos? Sí sabe. ¿Importa a Dios lo que sufrimos aquí? Sí importa. Sí importa. Porque importa a Dios si un pajarino cae del agua a la tierra. Estaba caminando allá en el solar hace 2 días atrás. Ahí estaba un pajarino.
muerto, ¿verdad? Y estaba conmigo mi perro, ¿verdad? Y quería comer este pájaro, ¿verdad? Cayó a la tierra y se murió. ¿Hizo caso Dios? Claro que sí. Dios supo que este pajarito se murió. Entonces, ¿cuánto más quiere Dios a nosotros? Ese es el punto. Y cuando los hombres nos abusan, cuando nos morimos, dice en el 27, y los harán morir. Nos pueden matar los hombres, ¿verdad? No temáis, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe, yo no sé, pero Dios sabe la cantidad de los cabellos que quedan, ¿verdad? O que no quedan. Dios sabe. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando habla de confesión, ¿de qué habla? Habla de abrir la boca. Cuando todo el mundo nos condena, nos quiere callar, dice que somos malos, nos dice que si abrimos la boca nos van a castigar, nos van a afligir, nos van a perseguir. Entonces, ¿qué haremos? Si nos van a matar, si abrimos la boca, ¿qué haremos? Pues abre la boca. Confiese al Señor. Porque si no confesamos a Cristo, cuando nos cuesta la vida, entonces Jesús no nos puede confesar delante del Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Antes de la muerte de Jesús, estaba ya Pedro en la corte de Pilato, allá calentándose en el fuego de los enemigos de Cristo. Y uno lo reconoció. Tú eres uno de los discípulos de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No lo soy. Estamos equivocados. Señorita, no. Yo soy, ni lo conozco. Ni lo conozco. 3 veces negó a Cristo. ¿Y qué hizo Pedro después? Se fue y lloró amargamente. Supo lo que había hecho. Y cuando Jesús levantó, se resucitó de la muerte. Entonces, Pedro corrió para verlo, porque quiso el perdón de su Salvador. Es la prueba que falló, pero nunca después. En Hechos 12 le arrestaron a Pedro y a Jacobo. En Hechos 12 decapitaron a Jacobo. ¿Y Pedro qué? Él estaba listo para morir. Y no iba a negar más a Cristo. Y un ángel vino por la noche y le rescató en aquella noche de la muerte. Pues ya el tiempo ya se acabó. Iba a leer un poco más. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que amar más a Dios que a nuestros padres y a nuestros hijos. Padres, a los hijos también, ¿verdad? Así es. Más a Dios. Tenemos que amarle al Padre más. Sí, porque por Dios conoció a sus hijos, por Dios conoció a su papá. Así es. Entonces sí tiene razón que amemos más a Dios.
Así es. Porque por Dios usted conoce a su papá. Ujú. Él es nuestro Padre Celestial y tenemos que amarle a Él más Más que al papá de carne. que a los padres de la carne, Ajá. ¿verdad? Y también a nuestros hijos. No, Pero imagínense, ¿es seguro entonces que Jesús vino aquí para hacernos pelear? ¿Cristo la fuente de la violencia? No. no. ¿Por qué habrá violencia en la familia? Se aleja de Dios, ¿no? Es la separación de Dios y viene como dicen, Dios es la luz. Ujú. Y cuando te separas viene la oscuridad. Ujú. Y es igual cuando estás en comunión con Dios, te separas, viene el conflicto. Así es. Tenemos que reconocer, siempre habrá conflicto entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas. Siempre habrá este conflicto. Y tenemos que aceptarlo, aunque es duro, porque amamos a nuestra familia, amamos a los padres, a los hijos, a todos. Amamos y tenemos lazos de amor tan fuertes. Y duele cuando nos rechazan y nos afligen y nos aborrecen. No hay conflicto más serio que el conflicto dentro de la familia. Pues sí, porque si el padre que tenga a sus hijos, que diga no te quiero, padre. O Así, imagínense. Ajá. O que no te apoyen Sí. cuando eres cristiano, o sea, que te critiquen también. Sí. No, y luego de ahí nos han matado a los papás. Eso porque aquí en Cleveland hace 2 años un hijo mató a su papá y a su mamá. Ujú. Sí, sí. Sí. La causa de la división es Satanás, es el pecado, es la rebeldía. La verdad no es la causa del problema. El que ama a los padres y a los hijos es el que quiere el bienestar de ellos, que Cristo trae. Entonces, el hombre que entonces hace un arreglo con Satanás en su familia para tener paz, la consecuencia es que todos se pierden. Todos se pierden. Y uno mismo también pierde su lazo con el Padre, el celestial. Y así es el fin de todo el bienestar de la familia. Tenemos que reconocerlo que la cruz es algo que Cristo llevó para morir. Y también nosotros tenemos que llevar la cruz que nos lleva a veces a morir. Pero que sigamos fieles a Él hasta la muerte. Como dijo antes, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 22. Sea lo que sea, cueste lo que cueste. Dice el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí termino. Gracias, hermanos, por su... Por la predicación. Sí, ha sido un buen estudio y un placer, hermanos, la comunión que hemos compartido en este día.